Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Yos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo girasol. Anteriormente ya tengo en el canal otro video de un girasol, solamente que el otro girasol que tengo es un poco más pequeño y tiene menos pétalos. Y la parte de atrás no es así como esta. Esta versión la quise hacer más real. Los girasoles reales tienen en la parte de atrás estos pequeños pétalos verdes que se ve más bonito por la parte de atrás, y en esta ocasión también le puse más pétalos para que se vea más tupido, y le quise poner también dos hojitas. Entonces ustedes pueden realizar el que más les guste. Ahora yo les voy a enseñar a realizar este. También los invito a suscribirse al canal. Si es que no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita para que así no se pierdan ninguno de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. También, si les gusta el video, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario, de compartir el video. Recuerden que así me ayudan a yo poder seguir creando más contenido para ustedes. Ya, entonces los materiales que vamos a necesitar, yo he utilizado hilo de algodón. Ustedes lo pueden tejer con el material que ustedes tengan. En mi caso es hilo de algodón color marrón, color amarillo y color verde. Es un hilo de algodón que me recomienda tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros. Y yo voy a utilizar dos crochets para la parte de acá en medio y la parte de atrás, la parte verde. He utilizado un crochet de 2.5 milímetros, este de aquí. Y para los pétalos voy a utilizar un número más, que es de 3.5 milímetros. ¿Por qué? Porque yo quiero que la parte del medio me quede más tupida. Ya, entonces pueden utilizar un número menos para hacer la parte del medio y la parte de atrás y las hojitas. Y para los pétalos un número más, para que así los pétalos nos queden más grandes, los pétalos amarillos. Ya, vamos a necesitar también marcador de puntos. Necesitaremos alambre para ponerle las hojitas. Este alambre de acá es el más delgado que he podido conseguir, es de 0.3 milímetros. Es para ponerle acá la parte de las hojas por dentro, para que así nos quede así, bien formadas y no se caigan. Vamos a necesitar también relleno sintético para rellenar nuestra parte de acá del girasol. Necesitaremos tijeras también, aguja lanera para poder esconder nuestras hebras. Vamos a necesitar también, yo he utilizado este palito de acá, es un palito de madera para la parte de aquí del girasol, y silicona. En mi caso estoy utilizando silicona líquida, pero si ustedes tienen silicona caliente, mejor todavía, porque pega más rápido. Ya, es de acuerdo al gusto de cada uno. Entonces esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar con el hilo de color marrón para hacer la parte del medio. Iniciamos con un anillo mágico de esta manera, ingresamos acá, jalamos hebra, agarramos y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Entonces ingresamos aquí y vamos haciendo en el primer punto, tejemos un punto, y en ese mismo punto hacemos otro más, ahí es un aumento. Seguimos haciendo uno, otro punto más en el siguiente punto, ahí vamos 4, y así en cada punto vamos a ir tejiendo 2 puntos juntos hasta tener 12 puntos bajos. Acá ya voy 11 y 12 puntos bajos. En esta segunda vuelta me han quedado 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir por toda la vuelta, en total 6 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a comenzar tejiendo un punto bajo, después un aumento, y vamos a seguir tejiendo ahora 2 puntos bajos y un aumento por 5 veces. Ya, y al final de la vuelta nos van a quedar un punto y tejemos el punto que nos queda solo.
Entonces acá seguimos tejiendo 1, 2 puntos bajos y un aumento, y así por 5 veces hasta que nos quede un solo punto y tejemos ese punto solo. Miren, ven acá, ya hice 5 veces 2 puntos bajos y un aumento, y al final me queda un punto solo. Esto es para que estoy dividiendo los aumentos en cada vuelta par, ¿ya? ¿Para qué? Para que la forma nos quede más circular y no nos quede como un hexágono, que normalmente cuando tejemos los aumentos encima de otro queda en forma de hexágono. En cambio, cuando dividimos los aumentos cada vez que empezamos a tejer, va a hacer que quede en forma más circular, ¿ya? Entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta 5, que vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Aquí sí vamos a tejer normal los 3 puntos bajos y un aumento. Solamente vamos a dividir los aumentos en las vueltas pares, ¿ya? Entonces acá hacemos 3 puntos bajos y el aumento, y repetimos esta serie de 3 puntos bajos y un aumento en total por 6 veces durante toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a empezar tejiendo 2 puntos bajos, 1, 2, y después el aumento. Después de tejer estos 2 puntos bajos y un aumento, vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento por 5 veces, ¿ya? Entonces vamos a ir tejiendo ahí 4 puntos bajos y un aumento por 5 veces, y al final nos van a quedar 2 puntos bajos solos y los tejemos también, y al final de esta vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Miren, acá ya tejí 4 puntos bajos y un aumento por 5 veces. Acá al final me quedan 2 puntos bajos, los tejo, y ahora nos tocaría hacer la vuelta 7, y la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento, ¿ya? Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a seguir tejiendo 5 puntos bajos y un aumento por toda nuestra vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 8 y vamos a empezar tejiendo 3 puntos bajos y un aumento. Entonces ahí voy, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Después vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento por 5 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 3 puntos bajos solos, que también los vamos a tejer, y quiere decir que al final nos van a quedar 48 puntos bajos. Miren, acá ya hice 6 puntos bajos y un aumento por 5 veces, y acá me quedan 3 puntos bajos. Tejo los 3 puntos bajos y me quedaron 48 puntos bajos en total. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 9 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 48 puntos bajos que tenemos. Aquí ya terminé de tejer toda la vuelta. Van a sacar el marcador y van a cortar, dejando un poco de hebra nada más, porque vamos a hacer un cierre invisible. Ya les había enseñado esto en otros videos. Lo que vamos a hacer es jalar aquí y con la aguja lanera vamos a formar un punto, como un punto falso, para que así no se note donde hemos cerrado. Y lo que hacemos es dejar un punto, y en el siguiente vamos a ingresar así por la parte de adelante. ¿Ven? Jalamos un poco y del punto de donde hemos salido vamos a ingresar para atrás, así. Y ven, de esa manera ya se formó otro punto. Lo jalamos bien ahí para que quede bien ajustado y listo. Ahora por la parte de atrás vamos a esconder esta hebra. Vamos escondiendo así por la parte de atrás, así. Lo esconden bien y de ahí cortan la hebra. No se va a salir porque esto de acá después va a quedar por la parte de adentro, porque vamos a unir las dos partes, esta que es la marrón y la verde. Ya, entonces vamos a cortar la hebra que queda. Cuando ya tienen listo esta, van a hacer otra igual en color verde, de la misma manera, ya. Y ahora lo que vamos a hacer es unirlo
por cualquier punto lo unen. Con el color amarillo vamos a hacer los pétalos de la flor del girasol. Cuando ya tenemos las dos partes, lo que vamos a hacer es hacer los pétalos. Estas dos partes yo las he tejido con este crochet que es de 2.5 milímetros, pero para los pétalos voy a tejerlo con un número más, este de 3.5, para que me queden un poco más grandes los pétalos. Entonces lo que vamos a empezar haciendo es un nudo deslizado de esta manera. Para empezar ahí formamos una cadenita, ¿ven? Y vamos a ingresar agarrando un punto de acá del marrón y un punto del verde. Ingresamos la cadenita ahí y vamos a iniciar haciendo 2 cadenas. Ya, entonces tejemos ahí 1, 2 cadenas ahí. Y ahora en el siguiente punto vamos a empezar a tejer un punto medio alto. En ese mismo punto vamos a hacer un punto alto, y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto doble, que es agarrando 2 lazadas. Ingresamos ahí, pasamos por 2, por 2 y por 2. Ahora hacemos 2 cadenas y ingresamos aquí, aquí, y vamos a hacer un punto deslizado para formar este piquito de acá. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble aquí, pasando por 2, por 2 y por 2. En el mismo punto hacemos un punto alto, y en ese mismo punto vamos a hacer un punto medio alto. Ahora hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, y así nos quedaría nuestro primer pétalo. Para comenzar a hacer otro pétalo, aparte de que hemos deslizado acá, después de hacer las 2 cadenas, nos pasamos al siguiente punto siempre y hacemos otro punto deslizado, y ahí recién vamos a comenzar a hacer otro pétalo. Subimos con 2 cadenas. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. En el mismo punto hacemos un punto alto, y en el mismo punto hacemos un punto alto doble, ya, de esta manera. Subimos con 2 cadenas y hacemos un punto deslizado aquí para formar ese piquito. Ahora hacemos un punto alto doble en el punto que sigue. En ese mismo punto hacemos un punto alto, y en ese mismo punto hacemos un punto medio alto. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, así, y ahí hemos formado el segundo pétalo. Para volver a hacer otro pétalo, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y volvemos a subir con 2 cadenas y empezamos todo este procedimiento de nuevo. De estos vamos a formar en total 12 pétalos. Ya, entonces voy a tejer los 12 pétalos y volvemos. Y antes, cuando ya les quede, cuando ya tengan 11 pétalos, aprovechan en ponerle el relleno sintético que esté bien formado, y ahí recién hacen el último pétalo para que quede bien cerrado. Miren, cuando ya tienen las dos partes, estas dos partes, la marrón y la verde, yo las he tejido con un crochet de 2.5 milímetros para que me quede más ajustado y más cerrado el punto. Ahora, para tejer los pétalos del girasol, los voy a tejer con un número más de 3.5 milímetros, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá del color marrón agarramos así el punto, y del color verde acá está la hebra. De aquí solamente vamos a agarrar la hebra de adelante, de acá del color verde, esta de aquí, solo la hebra de adelante. La hebrita de atrás la voy a dejar
para después por la hebra de atrás poder tejerle también unos pequeños pétalos, así como este. Les voy a mostrar, como este de aquí, ¿ven? No sé si se han dado cuenta que atrás del girasol también tiene así. Entonces eso de ahí le quería formar, ya. Entonces eso lo vamos a tejer después por la hebra que estamos dejando atrás, ya. Entonces de la parte marrón agarramos normal el punto, las dos hebras, pero de acá de la parte verde solamente vamos a agarrar acá esta hebra de acá de adelante y dejamos la hebra de atrás. Y agarramos aquí esta cadenita que ya tengo aquí, hacen una cadenita en el color amarillo y van a ingresar ahí. Ahora vamos a subir con 2 cadenas, 1, 2 cadenas, y en el siguiente punto, siempre agarrando ahí el punto normal del marrón y la hebra de atrás del verde, ya, de adelante, perdón, dejando la hebrita de atrás del verde. Bueno, en el siguiente punto vamos a empezar haciendo un punto medio alto. En ese mismo punto vamos a hacer un punto alto, y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto doble, que es agarrando 2 lazadas. De esta manera, así pasamos por 2, por 2 y por 2. Ahora vamos a subir con 2 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado acá, ya. Entonces ahí hacemos un punto deslizado y formamos ahí un piquito. Ahora nos pasamos al siguiente punto y vamos a empezar con un punto alto doble, que es con 2 lazadas, siempre agarrando un punto ahí del marrón y la hebra de adelante del verde, dejando la hebra de atrás siempre. Bueno, ahí en el siguiente punto vamos a hacer el punto alto doble. En el mismo punto hacemos un punto alto y en ese mismo punto hacemos un punto medio alto. Ahora hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, así, de esta manera. Y aquí ya nos quedó formado el primer pétalo. Para empezar el siguiente pétalo, aparte de haber deslizado acá las 2 cadenas y haber hecho ahí el punto deslizado, nos vamos a pasar al siguiente punto siempre, ya acuérdense. En el siguiente punto hacemos también un punto deslizado para empezar el siguiente pétalo. Ahora subimos con 2 cadenas y en el siguiente punto empezamos tejiendo un punto medio alto. En ese mismo punto hacemos un punto alto y en ese mismo punto hacemos un punto alto doble, así. Subimos ahora con 2 cadenas y aquí hacemos el punto deslizado para formar ahí un piquito y nos pasamos al siguiente punto haciendo el punto alto doble. En ese mismo punto hacemos un punto alto y en ese mismo punto hacemos un punto medio alto. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto hacemos el punto deslizado, así, y ahí hemos formado el segundo pétalo. Para formar otro pétalo más nos pasamos al siguiente punto y ahí hacemos un punto deslizado, y ahora sí volvemos a comenzar haciendo lo mismo, 2 cadenas, de ahí el punto medio alto, el punto alto doble, el piquito, después de nuevo el punto alto doble, el punto alto y el medio punto alto y las 2 cadenas, deslizamos y siempre nos pasamos al siguiente punto haciendo un punto deslizado y comenzamos de nuevo, ya. De esa manera vamos a tejer 12 pétalos en total, pero cuando ya tengan 11 pétalos tejidos van a rellenarlo bien con el relleno sintético y de ahí hacen el último pétalo ya para cerrar. Voy a tejer los 12 pétalos, los voy a rellenar también y volvemos. Aquí ya terminé de hacer el último pétalo, también ya lo rellené.
Antes dejé dos antes de tejer los últimos dos, lo rellené bien y de ahí ya tejí los últimos dos pétalos. Acá hice el último punto deslizado. Ahora voy a hacer acá una cadena y vamos a cortar una hebra pequeña nada más, porque esta hebra la vamos a esconder adentro de acá, por acá adentro la esconden ya. Entonces así nos quedaría el girasol. Miren qué lindo. Vamos a esconder esta hebra y vamos a tejer los pétalos que van acá en la parte de atrás, que son un poco más pequeños que estos. Ya, ahora acá en la parte de atrás vamos a ingresar aquí, a ver, por acá, por cualquiera de los lados, pero ahí donde comienza uno de los pétalos, para que vaya en la misma línea los pétalos. Ahí donde comienza un pétalo vamos a ingresar y cambié de nuevo al crochet 2.5, ya, uno más pequeño, porque estos pétalos de atrás tienen que salir más pequeños también. Entonces ingresamos aquí, de ahí esta hebra la escondemos por dentro, esta hebra pequeña. Vamos a subir con 2 cadenas, 1, 2 cadenas, y en el siguiente punto vamos a tejer un punto medio alto. En el mismo punto vamos a tejer un punto alto. Ahora subimos con 2 cadenas, ingresamos aquí para hacer un punto picot y ahí se formó el piquito. Ahora en la siguiente hebra vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar ahora con un punto alto. En el mismo punto hacemos un punto medio alto. Ahora hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y ven, ahí nos quedó un pétalo un poquito más pequeño que los pétalos de acá adelante. Ya esa es la idea, que este quede más pequeño. Así también se ve en los girasoles que son reales, también se ve siempre atrás de los pétalos amarillos, pétalos verdes más pequeños. Bueno, ahora para empezar el otro, nos pasamos al siguiente punto haciendo un punto deslizado. Volvemos a subir con 2 cadenas. En el siguiente punto hacemos un punto medio alto, un punto alto. En el mismo punto subimos con 2 cadenas, deslizamos ahí para formar un piquito, y en el siguiente punto hacemos un punto alto. En ese mismo punto un punto medio alto. Ahora hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Para empezar a hacer el otro pétalo nos pasamos al siguiente punto haciendo un punto deslizado y subimos con 2 cadenas y repetimos lo mismo. Ya ven, acá ya se formó el segundo pétalo, siempre subiendo con 2 cadenas, de ahí un punto medio alto y un punto alto en el mismo punto. Hacemos el punto picot y después en el siguiente punto hacemos el punto alto y en el mismo punto el punto medio alto, 2 cadenas, deslizamos en el siguiente punto y para empezar siempre otro nos deslizamos al siguiente, ya, y empezamos lo mismo. Entonces vamos a tejer, de estas también van a salir 12, vamos a tejer las 12 por todas esas hebritas que dejamos, esas hebras, y volvemos. Aquí ya terminé de hacer mis 12 pétalos, solamente me falta acá hacer una cadena y dejo una hebra pequeña para poder esconder adentro del tejido. Entonces voy a esconder estas 2 hebritas por acá adentro y ya quedaría listo la parte de arriba de nuestro girasol. Ahora vamos a hacer las hojas. Vamos a empezar a hacer las hojas. Comenzamos haciendo 10 cadenas. Vamos a tejer las hojas con este crochet 2.5 también. Empezamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí comenzando desde la segunda cadena hacemos un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto y así en cada cadena vamos a tejer en total 7 puntos altos y nos va a quedar al final un solo punto. Entonces vamos tejiendo así
un punto alto hasta que nos quede solamente una cadena. Aquí ya estamos terminando. Y aquí en la última cadena vamos a hacer un punto bajo. Ahora subimos con 2 cadenas para formar también un piquito acá. Ingresamos ahí y hacemos un punto deslizado. Vamos a trabajar ahora por esta parte de atrás de las cadenas. Y lo primero que vamos a hacer es cortar un alambre. Este es un alambre delgado, un poco más grande que la hoja, un poquito más grande nada más, porque esto lo vamos a enrollar en el palito. Entonces vamos a empezar acá a tejer por el otro lado. Ingresamos aquí en este punto y ahí ponemos el alambre y tejemos ahí junto con un punto bajo. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto, siempre escondiendo esa hebra pequeña y el alambre, y vamos así a tejer un punto alto en cada punto hasta que nos quede solamente un solo punto donde vamos a tejer un punto bajo. Ya, entonces ahí vamos tejiendo, escondiendo el alambre, puntos altos hasta que solamente nos quede un punto. Aquí ya solamente me queda un punto y en el último punto vamos a tejer un punto bajo. Nos pasamos aquí para hacer un punto deslizado. Hacemos una cadena y dejamos solamente una hebra pequeña que vamos a enrollar en el palito, y ahí ya cerramos. De estas hojitas vamos a hacer 2 iguales. Aquí yo ya tejí la otra, entonces ya tenemos 2. Vamos ahora a enrollar el palito y colocar las hojas. Ya, el palito se van a fijar primero dónde lo van a colocar. Entonces yo lo quiero colocar aquí abajo. Primero ingresamos el palito para que se abra ahí un poco y le vamos a colocar silicona. Yo lo voy a hacer ahora con silicona fría, pero si ustedes tienen silicona caliente mejor, porque seca más rápido. Ya, entonces cuando ya le colocan la silicona van a ingresar ahí más o menos hasta ahí. Lo voy a ingresar y voy a dejar que seque y después voy a forrar acá la parte de abajo. Ya está bien pegado el palito. Aquí le voy a echar un puntito de silicona para comenzar a forrarlo. Y lo primero que vamos a hacer aquí, pegamos ahí así y le voy dando vueltas. Lo que voy a hacer acá es subirlo para taparlo ahí bien, y le vamos a seguir dando vueltas y lo van subiendo ahí para que quede bien tapado el palito. Ya, así de esa manera. Entonces de esta manera vamos a darle vueltas hasta la parte de abajo, y en la parte de abajo le echan también un puntito de silicona, lo pegan bien y cortan la hebra sobrante. Ya, entonces lo voy a ir forrando hasta terminar todo el palito. Miren, aquí yo ya terminé de forrar todo el palito y le he colocado una hojita. Le voy a colocar la otra para que vean cómo lo he colocado. Entonces una voy a colocar ahí arriba y otra un poquito más abajo, ahí más o menos, para que nos quede así. Lo único que he hecho es darle vuelta acá al alambre en el palito, así un poco, de esta manera, así. Y para que no quede tanto alambre, corto lo sobrante. Y lo que voy a hacer ahora es echarle un puntito de silicona para poder cubrir ahí. Y con esta pequeña hebrita que dejamos, lo que van a hacer es cubrir el alambre.
Así le van a ir dando vuelta encima, cubriendo el alambre, ¿ya? Entonces así, de esta manera vamos cubriendo el alambre, y por la parte de atrás le vamos a echar igual un puntito de silicona para que nos quede ahí, y vamos a cortar la hebra de hilo que nos sobre. Entonces ahí le eché un puntito para que eso ya se quede ahí, y voy a cortar la hebra para que no quede tan larga y que nos pegue bien ahí, y lo vamos a acomodar acá y nos quedaría así. Y este es el resultado. Miren qué bonito queda nuestro girasol. Así se ve por la parte de adelante y así por la parte de atrás. Esta nueva versión de girasol que hice me gustó más. Me gusta porque queda más real y se ve más bonito. Es muy fácil y rápido de realizar también. Recuerden que también tengo otras flores acá tejidas en el canal. Hay una lista de reproducción que dice flores tejidas. La pueden buscar en el perfil de YouTube para que puedan realizar otro tipo de flores. Tengo también para hacer tulipanes rosas y lavandas. ¿Ya? Entonces eso sería todo por el video de hoy. Si llegan a realizar este girasol, me pueden etiquetar en mis redes. Acá abajo en la cajita de información siempre les dejo mis redes. Estoy en Instagram y en Facebook como @tejidosyos, con el mismo nombre que salgo acá en YouTube. Ahí siempre subo fotos también antes de subir los tutoriales para que ustedes vean cómo quedan los amigurumis o las flores que voy a realizar, ¿ya? Y los invito también, si es que no están suscritos, a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan los siguientes tutoriales que estaré subiendo. A dejar un like también y un comentario, porque así me ayudan a yo poder seguir creando más contenido para ustedes. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.